Estoy observando una cabaña. Es un sector donde hay varias cabañas. Es un sector rural, como estilo, sí, más bien campestre. Se ve mucho bosque, mucha naturaleza alrededor. En ese sector donde nos ubicamos hay un promedio de unas 10, 12 cabañas similares a la que la luz nos está haciendo enfocar en ese momento. Nos disponemos a ingresar. Estoy observando el aspecto físico de un hombre. Es el único aspecto físico que se encuentra aquí dentro de este lugar. Veo que se encuentra acostado sobre su cama. Veo que en ese momento este hombre está teniendo como una pesadilla porque mientras está acostado, vemos como en la superficie de la cama empieza a moverse un poco, o sea, sus manos empiezan a tensionarse bastante, todo su cuerpo en general empieza como a tener contracciones musculares. Veo cómo empieza a agarrar con sus manos fuertemente como el tendido que hay encima de la cama. En ese momento la luz me hace, pues ingresamos a este sueño que está teniendo en ese momento el aspecto físico de este hombre. Efectivamente es una pesadilla que está teniendo. Veo que dentro de este sueño, él está viendo la presencia no solamente de uno, sino que son como de varios entes que están alrededor de él. Él se está viendo en un lugar muy oscuro, muy lejano, porque pues no se ve presencia de más aspectos físicos, no se ve ningún tipo de, o sea, un lugar muy, muy lejano, como desértico, muy oscuro y alrededor de él, él está observando una especie de entidades. No son las mismas que nosotros conocemos, pero yo que estoy aquí adentro observando como tal esta pesadilla, puedo ver efectivamente que son muchas entidades entre reptiles. Hay de diferentes entidades, hay reptiles, hay grises. En ese momento está ocurriendo es una manipulación en ese aspecto físico, con su cuerpo energético en esta dimensión. Veo que están emanándole mucha energía endoplasmática. El momento que esa energía endoplasmática, que estas entidades dentro de este sueño están emanándole al aspecto físico, al aspecto energético de él, veo que en ese momento es cuando él más empieza a contraerse, como a generar contracciones musculares en su cuerpo. En ese momento, de hecho, ya su cuerpo como tal ya no se está presentando ningún tipo de movimiento, pero observamos cómo él trata de hablar, es como una parálisis de sueño porque está tratando de moverse y ya no puede hacerlo. En ese momento ya él, aún en ese sueño, él está haciendo, o sea, en la tercera dimensión, él está siendo más consciente. Él sabe que lo que está tratando de hacer, está tratando de mover sus brazos, sus piernas, tratar de pronunciar algo, de decir algo con sus palabras, pero no puede. Hay un momento que ya está dentro de este sueño, todas estas entidades que se encuentran alrededor del aspecto energético de él, dejan de emanar esa energía endoplasmática y se disuelven, se desaparecen. Estamos observando si de pronto se dirigen hacia algún otro lugar, pero solamente vemos que después de generar toda esa energía endoplasmática que tiene contacto con el aspecto energético de él, vemos que todas esas entidades sencillamente se deshacen, como que se disuelven. En ese momento ya él despierta. Veo que él rápidamente se sienta en la cama, se está colocando de pie y está saliendo de esta habitación. Se está sirviendo un vaso de agua y se lo está tomando. Se está preguntando si está sentando en una silla de madera al lado de la cocina y veo que se está colocando las manos en la cabeza, se está preguntando a él mismo y está como tratando de, es como si él supiera que algo o alguien lo estuviera escuchando y está preguntándole como si estuviera dirigiéndose a sus padres que ya no están en esos momentos con él. Está preguntando que si son ellos los que están tratando de contactar de alguna manera con él o está pronunciando como que las palabras que pronuncia y las que logramos entenderles que si son ellos que por favor se manifiesten de otra manera.
Específicamente, este tipo de acontecimientos que el aspecto físico de este hombre que corresponde a Rogelio en esa línea de tiempo actual, dice que ese tipo de sueños, ese tipo de, De como de parálisis. sueños y de otro tipo como de trastornos, porque aún así, no solamente durante sueños, sino en otro tipo de ambientes, ha tenido diferentes situaciones donde lo han hecho imaginar y observar cosas. Mm, Veo que en ese momento él ya termina de tomar de beberse este agua. Sí, efectivamente, de la muerte de sus padres, él empezó a tener ese tipo de, como de trastornos de sueño y veo que ya la luz me adelanta un poco en el tiempo después de esta escena. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos acá en México. Continúa, ¿qué ocurre con Rogelio? En esta línea de tiempo tiene nombre de Gabriel. Rogelio se llama Gabriel en esa línea de tiempo. Muy bien. Vemos que él ya pues se acostó a dormir nuevamente, ya logró conciliar sueño. Ya estamos es en las horas de la mañana del siguiente día después del sueño que acabamos de informar. Vemos que ya él está tomando unos alimentos, se está preparando y está dirigiéndose hacia otra de esas cabañas que se encuentran en ese sector, un poco alejado de una ciudad un poco más grande, más es como un pueblo más grande, donde ya hay muchas más casas. Se encuentra a una distancia relativamente cerca de donde está viviendo actualmente Gabriel. Veo que está tocando la puerta de una de esas cabañas muy diagonal a donde él vive y veo que sale una mujer. Él está preguntando por alguien, pregunta es por un amigo. Veo que esta mujer llama a su otro aspecto físico. Sale este hombre. Gabriel le está preguntando que si ya está listo. Él dice que sí. Vemos que ya los dos siguen un camino que los se dirige hacia este pueblo. Vemos que Gabriel lleva una especie de una mochila colgada en su espalda y dentro de esa mochila ahí lleva algo. Veo que es algo pesado. Hay un momento de este camino hasta este pueblo, hasta esta ciudad un poco más grande, que él trata como de acomodarse nuevamente la mochila. Veo que está como algo fatigado, algo cansado. Se la está sacando, quitando de la espalda y la coge en sus manos. El amigo con el que él va se ofrece a llevársela. Él dice que no es necesario, que tranquilo. Siguen avanzando en su camino. Veo que está llegando, ya han llegado a esta ciudad. Están como en una especie de una plaza. Es una plaza como de mercado. Hay mucha gente. Vemos los puestos de como de fruta, verduras. Sí, es una especie como un mercado. Vemos que están buscando puntualmente a alguien. Empiezan preguntando por alguien en particular y les están dando las indicaciones de por dónde deben de seguir el camino para poder llegar hasta donde esa persona. Veo que ya han logrado ubicar el lugar que les han estado dando, las coordenadas que les han estado dando para poder llegar hasta donde la persona que están buscando. En ese momento, Gabriel está tocando esta puerta. Es una puerta grande de madera. Es una casa muy grande, algo antigua, sea, mucho más antigua de las que nos hemos encontrado en el resto de esa ciudad donde estamos ubicados. Veo que sale una mujer, es quien les abre la puerta. Se ve que ella es una mujer de bastante edad, tiene un aspecto físico, una mujer de cabello largo, viste como con una especie de una túnica, como si fuera una especie de túnica, así como las de las eh, hindús, o sea, una sola túnica Ajá. que abarca desde la parte, tiene incluso como algo que se coloca aquí en la parte como de su cabeza. Veo que ellos ingresan a este lugar.
La mujer le dice que los estaba esperando. En ese momento que ingresamos, sentimos unas vibraciones muy fuertes. Estoy observando si de pronto vemos algún tipo de entidad, pero aún en ese momento dentro de ese lugar no hay presencia de ninguna entidad, pero sí se siente una energía bastante fuerte. Y podemos ver el aspecto físico de esta mujer, cómo está emanando constantemente de la parte del interior de su cuerpo, pero desde los pies hasta su cabeza se ve que es la que está emanando constantemente esta vibración, la cual estamos sintiendo en ese momento. Vemos que esa mujer los hace sentar en una especie como de una sala, les ofrece algo de tomar, ellos dicen que no es necesario. Aún así veo que la mujer está sirviendo unas bebidas y las está dejando encima, sí, encima como de una mesa de centro, una mesa bajita de madera que se encuentra en la mitad de donde ellos se encuentran reunidos hablando en ese momento. La mujer le está preguntando que qué es lo que tiene para ella. En ese momento, Gabriel veo que está cogiendo esa mochila que trae a sus espaldas, la ha colocado en el suelo, la está agarrando en ese momento y veo que abre esa mochila y solamente está sacando un solo artículo de allí. Son como una especie, alcanzamos a ver un momento que él abre esta mochila, vemos que está llena, es como de una especie como de estatuas, son como figuras de, similares como las figuras de santos que vemos normalmente en algunos altares, Ujú. casas y en iglesias, pero son, que son relativamente medianas, sí son algo pequeñas. Veo que él solamente saca una sola de esas y se las está pasando a esta mujer, pero estas pinturas, estas pinturas, no, perdón, estas estatuas no tienen ningún tipo de pintura, son como si fueran de barro, un poco como cafés, algunas como grisáceas. Ella está observando esta figura y esa mujer veo que lo único que hace es que las escoge en sus manos. Veo que las lleva así como a la parte de su cabeza. Y veo que ella tiene un contacto con esa vibración que ella ve, que podemos apreciar que está emanando desde su aspecto físico. Vemos que esa vibración logra conectar con esta estatua. Y veo que desde la estatua como tal, veo que hay una emanación de esta vibración que conecta con la vibración de esta mujer, la hace sentir una sensación en su cuerpo que dice que efectivamente es lo que ella estaba buscando. En ese momento que ella ya siente pues, que esta estatua le transmite como esa sensación en su cuerpo, observa a Gabriel, está observando a su amigo. Dice que cuántas de estas tiene o cuántas de esas está dispuesto a ofrecerlo o a venderle. Y le está preguntando que qué pide por ello. Gabriel logró notar durante el momento en que esa mujer colocó las manos encima de esta estatua y todo pues, el proceso que ella hizo, él sintió que esta mujer, o sea, que ese artículo para esa mujer era demasiado, demasiado especial. Y entonces en ese momento se cruzó las miradas con el amigo con el que se encuentra ahí. Veo que él está pidiendo, dice que el término que está utilizando es que es mucho dinero. Dice que él tiene lo suficiente para, no solamente para ella, sino para todas las personas que estén interesadas. Esa mujer dice que ella quiere todo. Dice que ya no le interesa que nadie más tenga ese tipo de artefactos como el producto. Dice que ella quiere todo y que ella está dispuesta a darle todo lo que él pida. Veo que Gabriel está pidiendo a ella que le dé un momento y llama a su amigo. Veo que están saliendo de este lugar y le está diciendo, le está preguntando a Gabriel a su amigo que qué le aconseja hacer. Dice que en realidad sus padres le han dejado esto y que no solamente lo que tiene en la bolsa, sino que él tiene muchas más allá en su casa, pero dice que no sabe qué hacer, si realmente venderle o entregarle todas esas pertenencias, todas esas estatuas a esta mujer o solamente entregarle unas cuantas. Veo que el amigo en ese momento como que se inquieta un poco cuando él le dice que él tiene muchas más de estas y al percibir pues todo lo de esta mujer y lo importante que son esas figuras para esa mujer y para quizás para muchas personas más y todo lo que están dispuestos a pagar. Vemos que en ese momento su amigo le dice que con lo que él tiene allí es suficiente. Dice que si con lo que él puede tener en esa bolsa tiene para vivir gran parte de su vida muy bien, lo suficientemente cómodo, que con eso puede ser necesario y que le está
a la mujer y le diga que eso es todo lo que él tiene, que lo que tiene en esa mochila con la que él llegó allí. Vemos que Gabriel le hace caso, hace como caso el consejo que le está dando su amigo en ese momento. Están ingresando nuevamente a este mismo lugar, se están sentando y veo que efectivamente está diciendo tal cual lo de que su amigo le aconsejó. Dice que él solamente pensaba venderle a ella esa estatua que le pasó en sus manos, que él pensaba vender lo que tenía en las mochilas en otros lugares. Inclusive le está diciendo que no solamente en esa ciudad, sino en otras partes del país. Dice que entonces si ella realmente está dispuesta a pagar lo que él le vaya a pedir, que él está dispuesto a entregarle todo a ella. Ella, la mujer, le está preguntando si esto es todo lo que él tiene o si hay más en otro lugar. Veo que él en ese momento como se torna un poco nervioso, pero aún así le contesta y le dice que eso es todo lo que él tiene, lo que está en esa mochila. Veo que la mujer le pide que por favor le enseñe todo lo que tiene allí. Él empieza a sacar de esta mochila, efectivamente son varias estatuas, pero no son como, por la figura que estoy apreciando, no es como si fueran así santos como tal. Nos estamos acostumbrados a ver como de vírgenes, de Cristos, no, son unas figuras un poco diferentes. Algunas tienen unos aspectos humanoides, otras tienen como unos aspectos como una especie como de unos domos. Eh, sí, son unas figuras un poco extrañas. Saca todo lo que trae en la mochila y saca un promedio como son como 14, 16 de esas estatuas. Veo que esta mujer cada una las está revisando y las revisa de la misma forma como revisó la primera que le pasó. Coloca sus manos en esa posición. Desde la vibración que ella está emanando, conecta con cada una de estas. Veo que ya las ha revisado todas y le está preguntando que cuánto pide entonces por todas estas estatuas. Gabriel le está dando un precio en monedas. La mujer dice que realmente nunca pensó en que le fuera a pedir esa cantidad de dinero. Él dice que eso es lo que él está pidiendo por esos artículos. Dice que si no le alcanza, que pues puede quedarse dependiendo de la cantidad de dinero que ella le pueda ofrecer, puede quedarse con cierta cantidad de estas figuras y que él se lleva el resto. En ese momento veo que la mujer dice que no es necesario que se la lleve, que ella va a dar lo que está pidiendo. Lo que se está colocando de pie, ya se está dirigiendo a una habitación. En ese momento estamos siguiendo a esta mujer. Veo que cuando ella ingresa como tal a esta habitación, no es una habitación como tal, es como una especie como si fuera algo similar a una oficina. Veo que hay un escritorio, hay unos cuadros de diferentes personas. Veo que hay unas figuras muy similares a las que Gabriel está vendiendo. Veo que ella se está postrando de rodillas en ese momento ante estas figuras. Las tiene como una especie de una mesita de madera un poco más pequeña de ese escritorio, lo tiene a un costado. Veo que se coloca de rodillas allí. En ese momento que se coloca de rodillas, veo que coge en particular una de ellas que es parecida como una especie como como si fuera una estrella, algo similar. Veo que la está cogiendo en sus manos. En ese momento que se la coge en sus manos, cierra sus ojos por completo y empieza a hacer como una especie como de una invocación. En ese momento que estamos viendo que se abre un portal encima del techo de ese lugar donde estamos en ese momento con la mujer. Vemos como hay una entidad que baja de este portal y está justo ingresando dentro de ella, se mete al aspecto físico de la mujer. Veo que ella empieza en ese momento a ver como diferentes escenas en su cabeza de todo lo que va a poder hacer no solamente con lo que tiene en ese momento allí, sino con lo que va a comprarle a Gabriel. Veo que lo que le están mostrando en ese momento, en esa escena, es que ella va a poder en su debido momento vender esto, o sea, como revenderlo. Algunas personas le están mostrando que van a ver unos aspectos físicos en particular que van a llegar a buscarla a ella y que va a poder vender una a una de estas figuras a otras personas que de otra parte de este país donde se encuentra ella en ese momento, pues es que está en México, van a llegar a buscarla.
están dando como toda lo que ella va a lograr hacer con eso, vendiéndolo y haciendo trabajos con esto. Es como si fuera una especie de, como si fuera brujería lo que hiciera esta mujer con estos productos. Veo que lo que le están mostrando es como una especie de rezos que está haciendo ella. Veo que hay una especie como de fotos que le están llevando de diferentes personas. Hay como una escena en particular que le muestran como unas fotos de unos aspectos físicos de otra persona que se lo está llevando a ese mismo lugar donde se encuentra ella haciendo como este pequeño ritual. Y veo que ella está encendiendo como una especie de unas velas alrededor de esta foto, y esta foto la está colocando justo como a un lado de estas pequeñas estatuas que tiene ella ahí y de las que va a poder conseguir. Le empiezan a mostrar en ese momento a ella en su imaginación que eso mismo lo va a poder hacer otras personas, pero que no aquí mismo, porque le están pintando en ese momento, en esa escena, que ella es como la única en todo el país, en todo México, que tiene como ese don de poder hacer ese tipo de trabajos tan bien hechos. Ya en ese momento ella como que ya se despierta, o sea, se despierta no, sino que ya como que suelta esta figura y la está colocando nuevamente en el lugar donde estaba, se está colocando de pie. Veo que está abriendo una especie de una cajonera que se encontraba como al lado izquierdo donde estaba postrada, y veo que está sacando unas bolsas de monedas, son como unas monedas como de oro. Veo que en total saca tres, son cuatro, cinco, saca 5 bolsas en total. Veo que las está llevando, sale ya de este lugar y las está llevando hacia donde está Gabriel y su amigo. Le está colocando las 5 bolsas de esas monedas a Gabriel allí en la mesa. Le está diciendo que allí está el pago por esas estatuas. Gabriel en ese momento las está mirando. En el momento en que Gabriel está observando estas bolsas, observa a su amigo y esa entidad de esta mujer que descendió por ese portal y estaba dentro de ella. Vemos que ahora la vibración que esa mujer estaba emanando es la misma vibración, pero ahora está acompañada de energía, o sea, expulsa energía endoplasmática de todo su aspecto físico, y esa energía endoplasmática vemos como contacto, o sea, tiene contacto con el aspecto físico de Gabriel, el de su amigo. Veo que mayor proporción hacia su amigo. Veo que él se ve como muy contento. Veo que él lo que hace es que coloca sus manos en las piernas y como que empieza a apretar fuertemente sus piernas como de la emoción. Veo que empieza a apretarse sus piernas fuertemente. Veo que él ya está cogiendo estas monedas, esa bolsa de monedas, y las está echando en la mochila la que trajo las estatuas. Veo que él se despide de la mujer y salen. En ese momento que ya salen de este lugar, vemos ya aquí afuera, ya por la vibración como tal que estamos sintiendo adentro de la casa de esta mujer, ya no se siente aquí afuera donde estamos en ese momento, pero sí puedo apreciar cómo los dos aspectos físicos de Gabriel y el de su amigo están cargados en ese momento de mucha energía endoplasmática. En ese momento se están sentando en una banca cerca al lugar donde estaban reunidos con esa mujer. Es una especie, es como un parque. Vemos que en ese momento la energía endoplasmática que es como de mayor densidad, la que esa entidad le dejó al amigo de Gabriel. Veo que esta energía endoplasmática se está entrando a la parte de su cabeza. Todo está como adherido al aspecto físico en general, pero como en la parte de afuera. Y en ese momento que ya están allí sentados, veo que esa energía endoplasmática se está entrando al aspecto físico de este hombre. Vemos que tiene contacto con la parte de su cabeza, su cerebro, la parte de todo su aspecto físico en general. Veo que esa misma energía endoplasmática se está encargando como de generar una especie de unos implantes en la cabeza de este aspecto físico del hombre, y vemos cómo cambia la parte como de su cabeza puntualmente, o sea, la emanación de sus conexiones neuronales puntualmente son las que veo que empiezan a cambiar de color. Nos adentramos un poco más allá y vemos que la parte de sus conexiones neuronales
empiezan a comportarse de una forma diferente y esa energía endoplasmática que se adentró a su cabeza empieza a generar, o sea, a crear otras conexiones neuronales nuevas que no tenía este aspecto físico en ese momento, pero veo que son de diferente color a las que ya él tenía por naturaleza normalmente. Veo que ya se dirigen hacia su lugar, hacia las cabañas. Veo que Gabriel se ve muy emocionado, muy contento. El amigo le está diciendo que si celebran como debe ser. Veo que Gabriel dice que le da mucho temor, dice que le da mucho miedo. Dice que él nunca ha sido de celebrar de esa manera. El amigo le está invitando es a tomar licor. Veo que escucho que Gabriel está diciendo a su amigo que recuerda que mis padres murieron por ello y yo me prometí a mí mismo no hacerlo, pero este hombre sigue como insistiendo, dice que eso es un gran momento, un aspecto que no pueden dejar pasar por alto y que se debe celebrar. Gabriel en ese momento dice que él está en lo cierto, en que esto no se puede dejar pasar por alto. Veo que está entrando a su casa, está guardando las bolsas de las monedas. Veo que justo debajo de la cama en la que duerme Gabriel hay una especie como de una compuerta justo debajo de la cama. Él está corriendo la cama de él, está abriendo esa compuerta y veo que está metiendo las monedas allí en una especie como de una caja de madera. Y veo que al lado de esa caja de madera donde está guardando las monedas hay otra caja también de madera, pero esta está tapada con una especie como una tabla grande encima. Tiene como una especie como de como si fuera un pequeño cerrojo, pero es como una piola, como una cabulla que está enredada en una especie como de una puntilla. Creo que él está desenrollando eso, está abriendo esta tapa de madera de esa otra caja y efectivamente allí se pueden apreciar muchas de esas figuras que le vendía esta mujer. Él dice que si por unas cuantas les habla, veo que les está hablando, si por unas cuantas de ustedes hemos logrado conseguir todo esto, no me imagino cuando salga de ustedes, se expresa de esa forma hacia las estatuas. Veo que está cerrando eso nuevamente, vuelve y la enreda, pues la piola de la pita esa la enreda en esa puntilla y la cierra. Cierra la compuerta como tal que se encuentra bajo la cama y se acuerda otra vez su cama. Veo que ya termina de esconder el dinero y sale hacia donde su amigo. Gabriel está llegando a la casa, a esa cabaña donde vive su amigo con la mujer. Hay en total 5 aspectos físicos en esta vivienda. Es el de su amigo, el de su esposa y ahí son 3 niños, 3 aspectos físicos de unos menores que son los hijos de esta pareja. Gabriel cuando observa a los niños dice que él no se siente cómodo, no se sentiría cómodo bebiendo cerca de sus hijos, pues de los niños de su amigo. Le dice que por qué no pasan más bien a su casa, ya que él vive solo y ya él se va a sentir mucho más cómodo. Veo que efectivamente este hombre está cogiendo, hay 2 botellas de licor que está cogiendo y las está llevando en sus manos. Gabriel veo que observa al hombre y le dice como que, que está loco si él cree que se van a beber todo eso. Dice que él solamente va a consumir un poco para acompañarlo y que si él quiere, que él va a estar todo el tiempo mientras él se bebe todo este licor, pero que él solamente lo va a acompañar con unos cuantos tragos. Veo que se están sentando inclusive como en una especie de unas escaleras pequeñas de madera que son para ya subir como tal a la entrada principal de la cabaña donde vive Gabriel. Se sientan allí. Ya pues está tarde de la noche, ya ha oscurecido bastante y solamente los acompaña la luz como de una lámpara pequeña que tiene Gabriel allí como colgada en el techo a la entrada principal de su cabaña. Ya se han tomado casi
una botella de estas, ha tomado más el amigo de él que lo que ha tomado Gabriel, pero veo que con el licor que él ha estado ingiriendo, cada vez que con cada trago que él ha estado tomando, estoy viendo cómo empieza a reactivarse dentro de él la energía endoplasmática que tenía Gabriel en su aspecto físico. Veo que a medida que él va ingiriendo este licor, veo que va tornando como una densidad y una capa un poco más gruesa. Veo que ya él empieza a sentirse un poco mareado y él siente la necesidad de parar, pero esa energía endoplasmática que ya se encuentra ya lo suficientemente gruesa, como de una densidad bastante acumulada, veo que empieza a entrarse el aspecto físico de él. Y a medida que se va entrando el aspecto físico de él, en esos momentos veo que él mismo es el que empieza a coger la botella y a servirse esos tragos. Hasta su amigo se muestra sorprendido porque él empieza a tomar de una forma más rápida y empieza a darle trago a su amigo y a tomarse él. Ya hay un momento en que ya él está completamente como inconsciente de todo lo que ha bebido y toda esa energía endoplasmática que se encontraba adherida a su cuerpo, a su aspecto físico, ya se encuentra al interior de su cuerpo y lo vemos en una muy grande proporción al interior de su aspecto físico. Vemos que en ese momento no vemos entidades como tal aquí alrededor de ellos, pero siente y vemos la presencia de una nave que se encuentra en este perímetro donde están estas cabañas. Este hombre ya ve que ya Gabriel está muy borracho, está muy mal. Las palabras que está utilizando Gabriel en ese momento se está riendo y le está como colocando uno de sus brazos en los hombros de su amigo y lo golpea en el pecho y empieza como a reírse. Dice que nosotros somos muy confiados, es lo que le está diciendo Gabriel a su amigo. Dice que hemos recibido el pago por esas estatuas, pero ni siquiera nos hemos tomado la molestia de contar el dinero. Veo que Gabriel pues empieza con su lengua enredada pues por todo el efecto de todo el trago que ha bebido. Le dice que igualmente eso no es problema porque vendrá mucho más dinero y que él va a ser quien lo va a estar acompañando, ¿no? Por todas partes del país a vender el resto que tiene. Creo que en ese momento su amigo le está diciendo que si tanto le genera pues como esa gracia de que no hayan contado el dinero para saber si esa mujer le dio lo que era, dice que lo pueden contar en ese momento. Veo que Gabriel, él como que, o sea, en medio de su borrachera, Borrachera. él como que trata como de no hacerlo, como de decir que no, porque él no quiere, pues, ya que su amigo está allá dentro de la cabaña, no quiere sacar el dinero de donde está, porque pues este lugar es un lugar secreto para él y nadie más tiene conocimiento de ese lugar. Pero toda esa energía endoplasmática que se encuentra dentro de él, veo que lo hace como que lo empieza a manipular y lo hace hablar y él empieza a decirle que no, que igualmente sí lo pueden hacer para saber si tienen que ir a buscar a la mujer a pedir el resto o si la mujer ha sido honesta y les ha dado lo que él ha pedido. Veo que en ese momento Gabriel está diciendo que él va a sacar el dinero y le está diciendo que a su amigo que lo puede esperar afuera. Veo que su amigo se queda ahí dentro de la casa, pero él cree que ya él salió y se está dirigiendo hacia su habitación. Veo que su amigo lo está siguiendo. Él no se da ni por enterado. Veo que empieza él a correr la cama y el amigo empieza a ver toda la escena cuando empieza él a correr la cama y abre esta compuerta. Veo que ya ahí Gabriel empieza a sacar las bolsas. En ese momento su amigo está viendo de qué caja está sacando las monedas, esas bolsas con monedas, y él al logra apreciar al lado pues esta otra caja de madera, pues no ve lo que hay allí adentro, pero pues ve que hay una caja que está sellada. En ese momento él rápidamente da unos pasos hacia atrás y sale y se para como en la puerta de la entrada a la cabaña. Ya Gabriel está pues así como tambaleando, está sacando las monedas y las está colocando encima de una mesa.
le dice a su amigo que ya pueden empezar a contarlas. Veo que efectivamente riegan bolsa por bolsa y están contando cada una de estas monedas. Este hombre, Gabriel, ni siquiera ha contado una sola. Todo el que está haciendo esto es el amigo con el que él se encuentra allí. Veo que este hombre termina de contarlas y le dice a Gabriel que puede estar tranquilo, que le está colocando sus manos como en este hombre. Le dice, puedes estar tranquilo. que la mujer ha sido honesta contigo, te ha dado el pago que tú le has pedido, está todo completo. Veo que él está cogiendo gran parte de estas monedas de una de las bolsas. Ya tiene todo guardado, pero saca unas monedas de una de esas bolsas y veo que se las está así acercando a su amigo. Le dice que eso es parte del pago por haberlo acompañado y por todo ese momento especial, le está diciendo que han tenido en ese momento. Ese hombre pues las acepta y le agradece y veo que las está guardando. Dice que Gabriel está diciendo que eso solamente es una pequeña parte de todo lo que vendrá, teniendo en cuenta que él tiene en otro lugar. Dice que no sé, aquí fuera de esa cabaña tiene muy bien escondido estas estatuas para poder ser vendidas en el resto del país. Ya se despiden, veo que ya este hombre sale de la casa y Gabriel se acuesta. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Ya me están mostrando en ese momento efectivamente todo lo que ellos empezaron a hacer. Vemos que este hombre empezó a acompañarlo a algunas ciudades de este país a vender unas cuantas de estas figuras. En cada una de estas ciudades y esos puntos donde ellos se encontraban vendiendo estas estatuas, vemos que la escena como tal y las personas que son los compradores de estas figuras son personas así muy similares al aspecto físico o sea, en vibración. La vibración de esos aspectos físicos son muy similares a los de la mujer que les compró pues, inicialmente las primeras estatuas a Gabriel. Vemos que hay un momento en que hay una escena en particular que se encuentran, hay mucho dinero, Gabriel ya tiene mucho dinero y vemos que le ha dado pues gran parte de todo ese porcentaje, se lo ha pasado a su amigo que es el que lo ha estado acompañando y durante todos esos viajes. Hay una escena en particular donde la mujer de la esposa de su amigo se empieza a interesar por Gabriel. Vemos que en una de esas celebraciones, vemos que ya la luz me mostró pues aquí lo que vemos en esa pantalla, las escenas que me fueron mostrando, gran parte de todas las ventas que lograron ellos coronar en diferentes partes del país. Vemos que celebraban ya con licor. Bebiendo. Ujú. Sí, ya Gabriel empezó pues otra vez a cogerle mucho gusto al licor. Vemos que ya con esa energía endoplasmática que se adentró el aspecto físico de él, fue como una manipulación y unos implantes que le colocaron en todo su aspecto físico y él empezó a sentir mucho gusto y mucho placer por el licor. Vemos que entonces en la escena que ya me estaba mostrando en particular la luz, esa mujer empieza como a coquetearle, empieza como a observarlo y, y él empieza como a copiarle a ella. Pero veo que esto fue de forma concienzuda, o sea, esto es una parte como una estrategia de su amigo y su esposa para quedarse con todo el dinero que ha estado haciendo Gabriel y con las estatuas que aún le quedan. Vemos que en ese momento esta mujer se encuentra en la casa de Gabriel. Vemos que está en la noche en la que se encuentran tomando. Gabriel le está preguntando que si realmente su amigo no va a llegar esa noche a la casa. Ella le dice que puede estar tranquilo, que él se ha ido así como se iba con él, que se demoraban varios días en volver, que él ha ido pues ha salido a hacer un viaje, el cual se demora, dice que 2 días en regresar nuevamente al lugar. Pero en esta noche veo que esa mujer le está dando bastante trago
a Gabriel. Veo que ya ella tiene la información de en qué parte se encuentra el dinero y las estatuas donde Gabriel las tiene escondidas. Veo que ya Gabriel, de tanto licor que ha tomado ahí mismo en la mesa donde ellos se encuentran, él cae completamente como dormido. La mujer se está colocando de pie y veo que se está acercando hacia Gabriel y lo está como moviendo, cerciorándose de que realmente se encuentre completamente dormido. Inconsciente, sí. Sí, veo que en ese momento que ya ella revisa y verifica que ya él está completamente inconsciente pues de tanto licor que ha ingerido. Veo que ya por la ventana abre una cortina y en ese momento pues su esposo, el amigo de Gabriel, está al otro lado, muy diagonal a la cabaña donde vive él, que ellos viven muy cerca. Y este hombre enseguida le hace la señal y ese hombre enseguida sale y se viene para acá. Veo que están sacando, todos han corrido, ya han corrido la cama, ya abrieron esa compuerta, están sacando todas las monedas. Veo que están, no se llevan las estatuas, sino que se llevan completamente pues, la caja de madera. Sacan esto también. Veo que en ese momento ya salen de este lugar. Hay una especie como una carreta con unos caballos y veo que están montando todo allí, todo el dinero y esta caja con esas estatuas. Vemos que recogen en la casa de Gabriel todo esto y ya se dirigen hacia la cabaña de ellos y empiezan a montar diferentes cosas. Veo que ellos se van a ir también de la casa, se van a ir completamente pues, de todo ese lugar para que Gabriel no los pueda encontrar. Terminan de cargar con pertenencias de su hogar esa carreta y salen ellos, emprenden su camino. Mientras tanto, Gabriel no se inmutó, no cayó nada en cuenta de esto. Ellos dejaron toda su habitación acomodada, dejaron otra vez todo completamente como si no hubiera pasado. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya él ha pasado toda la noche allí, amaneció allí recostado en esta mesa. Veo que él se coloca de pie, como que le duele mucho su cabeza, se empieza a quejar mucho de su cabeza y empieza a quejarse mucho de un dolor también muy fuerte en la parte como de su estómago. En ese momento vemos que el aspecto físico de él, de la parte como de toda esa parte de su abdomen, abarca todo lo que son sus órganos internos. Vemos que la luz me está mostrando esa parte del cuerpo, como, o sea, está afectada por tanto licor que ha Tanto licor. estado, sí. Veo que entonces él se coloca de pie, con mucho dolor en su cabeza, en su parte abdominal, se coloca de pie y empieza a llamar a esta mujer. Veo que él está buscándola en su habitación, ve pues que ella no se encuentra en la habitación. Sale de la casa y empieza a buscarla si la ve por allí, pero no la encuentra. Veo que él se devuelve hacia la cocina, está sirviendo algo de tomar, toma algo de líquido. Veo que se está cambiando de ropa. Veo que ya estaba consciente en ese momento, pero pues con un poco indispuesto, con sus dolores en la cabeza y en la parte de su abdomen, y se dirige hacia la casa donde vive la mujer con su amigo y sus hijos. Él empieza a tocar la puerta y pues ve que no sale nadie. Veo que él empieza como a asomarse por la ventana a ver si logra ver a la mujer y él se da cuenta que en la casa no hay nada, o sea, no ve como nada de muebles ni nada. Él trata de abrir una de las ventanas donde se está asomando y veo que por ahí, por esa ventana logra él ingresar y se da cuenta que en esa casa ya no hay nada, está la casa completamente vacía. Él empieza a verse empieza a ver sus manos, todo su cuerpo empieza como a temblar bastante. Veo que él rápidamente se dirige hacia su cabaña. Veo que está corriendo a su cama, está revisando donde guardaba todo el dinero y esas estatuas. Y se ha dado cuenta que efectivamente todo está completamente vacío. No se encuentra ni su dinero, ni se encuentra tampoco la caja donde tenía las estatuas. En ese momento veo que se sienta en la cama y empieza a emanar mucha energía endoplasmática. Toda esa energía endoplasmática que ya se encontraba dentro de él empieza a salir por todo su aspecto físico en una mayor proporción. En ese momento estamos viendo cómo hay un portal a un lado, a un costado de la pared de una de las paredes de la habitación donde está él. Vemos que se abre un portal
y por ese portal veo que está llegando una entidad con tanta energía endoplasmática que está en ese momento él emanando desde su aspecto físico. Con esa energía endoplasmática fue como que dio la apertura a este portal y en ese momento pues veo que está llegando un reptil en ese momento a este lugar. Veo que ese reptil se introduce dentro del aspecto físico de Gabriel. Veo que él empieza, a medida que empieza esa liberación de energía endoplasmática y que ese reptil ya se encuentra dentro de él, veo que ese reptil puntualmente empieza como a, hay unos implantes que él tiene en la parte de su abdomen, conecta como una especie como de sus riñones y todo, y veo que él empieza a hacer como una especie de conexiones con la energía endoplasmática que esa entidad se encarga de emanar dentro del organismo de él. Veo que hay algo que empieza como a generarle una... Los ajusta. Sí, 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 pero veo que lo está exterminando, o sea, muy, muy, muy fuerte, porque veo que hay un momento en que ya él empieza a cogerse muy fuerte el estómago, el abdomen. Veo que él empieza como a sentir un dolor demasiado, demasiado fuerte y veo que desde su estómago empieza él a salir algo, pues por la parte como de su área sexual, empieza a expulsar algo. Veo que él empieza como, no aguanta el dolor y cae al suelo. Y veo que también empieza como a vomitar. Y empieza a vomitar y vemos que lo que está vomitando es algo, pues, es oscuro, ¿sí? No es como mucho líquido, pero es muy oscuro. Empieza a vomitar sangre también. Él empieza como a sentirse muy, muy asustado, no sabe qué hacer. Él trata como de gritar, pero no puede hacerlo. Empieza a sentir como esa parálisis de sueños que sentía al momento de que estaba dormido y todo y lo que sintió después de la muerte de sus padres. Está sintiendo lo mismo, pero lo está sintiendo ahí ya consciente, en vivo y en directo pues con los ojos abiertos y todo, solo que esta vez no puede mover sus manos de esa posición como está en ese momento tirado en el suelo y no puede gritar, no puede decir nada, no le salen ninguna palabra, solamente él sigue vomitando y le sigue saliendo mucha sangre por su boca. O sea, fue tanto en esa escena, está hecho desencarnando ya Gabriel, de tanto expulsar, sí, él sigue expulsando mucha sangre, hasta el momento que ya como que empezaron a generar muchas contracciones en la parte de su abdomen y ya él ya no botaba nada más, se fue quedando sin respiración, se fue quedando ya completamente inconsciente hasta que ya su corazón dejó de latir. Y apenas ya desencarna esa entidad, veo que sale el aspecto físico de él y se lo lleva por ese portal que se ha aperturado en la habitación. Muy bien. Carlos, confirma con la luz si ese amigo en esa línea de tiempo está o estuvo cerca de Rogelio en esa línea de tiempo. Estuvo, Confirma si fue el amigo de él que quedó inválido de un accidente. sí es él. Muy bien. Habiendo comprendido lo que pasó en línea de tiempo atrás, volvemos a la actualidad a la casa de Rogelio. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Muy bien, vamos a ingresar a la casa al lado de Rogelio y me dices que ves en él. Ingresamos en ese momento, ya estamos al lado de él. Hay un reptil. Sale neutralizado, me dices que altura tiene. Si lo extraen de su aspecto físico, en ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia y lo contienen en una burbuja. Listo. Mide 2 metros con 9 centímetros. Es el mismo reptil de la regresión, Sí, este es. más grande. Sí, en comparación a la regresión ha crecido. Muy bien. ¿Qué ves en la esposa de Rogelio? Hay otro reptil dentro de ella. Sale neutralizado y qué altura tiene. La luz lo extrae, ya está neutralizado. Este mide 1,97. Muy bien. ¿Qué ves en la hija de Rogelio?
En ella no veo entidades, pero sí tiene muchos implantes en todo su aspecto físico. Muy bien. ¿Hay más entidades en la casa? Hay un insectoide y hay mucha tecnología en toda la casa. ¿Portales? Y hay un total de 11 portales. Muy bien. La luz de extraer información a este reptil de 209 y me dices qué nombre tiene, por favor. Sí, en ese momento le colocan un casco electromagnético en su cabeza y se extrae la información. Axterpier se llama el reptil. Axterpier. Ujú. Nombre de su jerarquía. Kiaxkor, el nombre de la jerarquía. Kiaxkor. Nombre del planeta. Rustian. Número de planetas. 23 planetas. 3 sistemas planetarios. Muy bien, se te presenta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Este es un Draco. Veo 4 cabezas biológicas, 2 tecnológicas. Es un color beige, café muy claro. Tiene una armadura en sus cabezas, en la parte de su pecho y en sus patas de adelante. En su cola también tiene una armadura para defensa y ataque. No veo energía No. endoplasmática de materia oscura como tal en sus cabezas, ni en el planeta tampoco. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? Hay más entidades alrededor de él y en el planeta principal. Vamos a hacer cambio un momento con este reptil. Me dejas hablar con él a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Axter, Pierre, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Axel Pierre, estamos ahí haciendo una investigación con Rogelio. Venimos de una línea de tiempo atrás donde murió a causa del licor. Y casualmente en esta línea de tiempo, pues, ha tenido problemas de adicción al licor. Puntualmente, ¿qué necesitas saber? Me gustaría que me explicaras ese mecanismo de licor, ese tipo de manipulación que buscas con él. Esto solamente es una de las tantas maneras que nosotros tenemos para manipularlos a ustedes. Nosotros sabemos qué tipo de contenedor requiere este tipo de manipulaciones y con cuáles no hacemos nada con esto. Él sencillamente, vida tras vida, nos ha mostrado ser una gran debilidad. Y con esto lo que hacemos es bajar su vibración lo suficiente, haciéndole sentir lo que él quiere, la forma como él se siente bien. A raíz de la causa y los efectos que esto produce en su cuerpo. Mm, muy interesante. Muy Muchos bien, de Axel ustedes Pierre. buscan refugio en él. Se sienten muy bien y sienten cosas para ustedes muy positivas. Se Solo desinhiben. que hay unos que no lo manejan igual y de alguna manera tienen un
un control sobre sí mismos muy superior al de mi contenedor en estos momentos. No todos caen igual como él. Comprendo. Pero él solía consumir de una manera pues más descontrolada. Ha venido cambiando con el curso de los años. ¿Eso te ha generado problemas en esta línea de tiempo? En lo absoluto, como menciono, nosotros manejamos diferentes maneras de poder manipularlos a ellos. Y si no es con una, tenemos muchas otras más para hacerlo. Muy bien, comprendido. Axter Pieras, cambio, déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Carlos, con la información que se le sacó a este reptil, me dices, por favor, cuántas vidas lleva Rogelio aquí en este holograma. 114 vidas, Número de implantes en su cuerpo, 95 implantes, número de abducciones. 63. Muy bien. Con la información que tenemos recabada, vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de 3 abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, agradecidos por la asistencia. Vamos a conectar también con él, que a la cuenta de 3 abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. La luz, por favor, comprueba los portales en casa. Van todos a planetas. Muy bien. Nos vamos a llevar las entidades, las naves, nos preparamos para desplazarnos. Tú te enfocas en la jerarquía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos los empiezan a dividir, se emanan mucha luminiscencia por medio de los portales que fueron creados. Esta luminiscencia en ese momento veo que está envolviendo cada uno de los planetas y hay burbujas grandes de luminiscencia que envuelven cada uno de los 3 sistemas planetarios de esa jerarquía. Ya se encuentra contenido el planeta principal también y la jerarquía en una burbuja de luminiscencia. Están colocando acá anillos electromagnéticos alrededor de la jerarquía. Listo. Todo contenido y paralizado en ese momento. Muy bien. Por favor, la luz hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnología de todos los planetas. Los humanos los abren sus manos, emanan luminiscencia de estas. Vemos cómo esta luminiscencia tiene contacto con cada uno de los planetas donde se encuentran contenidos en medio de estas burbujas. Esta luminiscencia vemos que se adentra a cada uno de ellos y empieza a eliminar todo lo que le corresponde a la jerarquía, naves, tecnología, entidades. Listo. Muy bien, se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos se limpian, repotencializan y fusionan. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía. Se extrae la información de estas. Ya tenemos las coordenadas, están siendo enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese momento los humanos luz empiezan a ingresar a los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. En ese momento empieza el proceso de verificación y liberación de los mismos. Empiezan a salir de los diferentes planetas. Verificamos en ese momento cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen. Muy bien.
Se activa el llamado de naves, tecnología, entidades que le correspondan al Draco. Llegan ahí y van siendo eliminados, por favor. En ese momento vemos cómo se abre un portal, los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia este. Vemos cómo activan el llamado de las cabezas de la jerarquía y empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal lumínico, vemos cómo van siendo eliminados por completo. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae la jerarquía del planeta y se eliminan los 23 planetas de los 3 sistemas, por favor. Se extrae la jerarquía. Los humanos los empiezan a emanar a dar mucha luminiscencia por medio de estos portales. Vemos cómo la luminiscencia empieza a viajar por cada uno de estos, llega hacia cada uno de los planetas. Vemos cómo la luminiscencia se adentra a cada uno de ellos y adentro hacia afuera empiezan a haber grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. Al Draco, por favor, dile que gracias al aspecto físico Rogelio del holograma Tierra, pues hemos llegado allí, que nos hemos dado cuenta de la manipulación a través del licor y que él, gracias a que conectó con esta información, pues se hizo consciente de ese proceso. Pregúntale que si tiene algo para decir. Dice que como él hay muchos más. Dice que como él hay muchas otras jerarquías. Habla de que están inclusive por encima de él, que utilizan en mayor proporción, como en mayor porcentaje, esta misma manipulación que por parte pues, de esa jerarquía tenían con el aspecto físico de Rogelio. Dice que esto solamente es cuestión de tiempo para que este aspecto físico vuelva a caer nuevamente en otra manipulación similar a la que los tenían ellos. Sí, ya dependerá del proceso de él y de su nivel de conciencia. Muy bien. Es eliminado usted, Draco, de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido, por favor. En ese momento los humanos luz empiezan a rodearlo, vemos cómo empiezan a emanar mucha luminiscencia. Vemos cómo se empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le fueron colocados alrededor de su aspecto físico. Ellos se empiezan a recargar, a repotencializar y se van eliminando de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Se van eliminando de abajo hacia arriba, por último llegan a sus cabezas y hay una gran explosión de luminiscencia dentro de esa burbuja donde estaba contenida la jerarquía y ya queda eliminada por completo. Muy bien. Con la información que se les trajo a este Draco, por favor, confirma cuántas copias creó de Rogelio. Hay 9 copias de él. Muy bien. Llega allí aspecto físico de Rogelio, su esposa y su hija, por favor. En ese momento la luz los trae. Ya están los 3 aspectos físicos acá con nosotros. Llegan sus humanos luz y son verificados. Están al frente cada uno de ellos en ese momento. Muy bien, pídele por favor a los humanos luz de su esposa y de su niña que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. Vemos en ese momento cómo emanan mucha luminiscencia de sus pechos, conectan con los pechos de su mujer y de su hija. Ellos empiezan a eliminar esos implantes de todos los aspectos, de los 2 aspectos físicos, y los humanos, los que nos asisten, los apoyan en ese proceso. Vemos cómo se va llevando a cabo ese proceso de eliminación de implantes. Terminan con su hija, están con su mujer en ese momento. Terminan de eliminar los implantes también en su mujer. Listo. Muy bien. Confirma si entre los humanos luz liberados está el papá y la mamá que fallecieron hace 4 y 3 años respectivamente. Sí, se encuentran acá. Muy bien. Perfecto. Muy bien, los humanos luz liberados les agradece, despides, ascienden con ellos los de humanos luz de sus padres y de su esposa y su niña que quedan en resguardo. Ascendidos.
Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, amor infinito, te despides haciendo. Ascendidos. Muy bien. Humano luz de Rogelio, por favor, pregúntale su nombre y su dimensión. Vinxil. ¿Me deletreas, por favor? V, Ujú. I, N, X, I, L. Vinxil. Pincel. Dimensión 18. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres haré un portal. Desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, empiezan a emanar su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, le agradeces por la asistencia. Le transmites, por favor, la información de Rogelio y le dices que hay 9 copias de él. Ya le transmitimos la información. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia. Nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico empieza a emanar mucha luminiscencia directamente en la parte del abdomen de Rogelio. Vemos que introduce sus manos a la parte de su abdomen. Vemos que hay un gran implante que está abarcando la parte de sus riñones y otros órganos internos y vemos que y parte de su estómago. Vemos que este implante lo está sacando con mucho cuidado, lo extrae el aspecto físico de él, emana mucha luminiscencia y de esa forma lo está eliminando en sus manos. Nuevamente introduce las manos en la parte de su abdomen. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia y repotencializa cada uno de los órganos donde se encontraba ese implante que acaba de eliminar. Vemos que repotencializa la parte de sus riñones, repotencializa la parte de su próstata. En esa parte también se encontraba allá, esa zona como inflamada. Vemos que el médico pasa su mano rápidamente, emana mucha luminiscencia y crea una burbuja de luminiscencia de esta parte y vemos que abarca, a medida que la va repotencializando, esta burbuja abarca parte de su área sexual y su abdomen. Deja esa burbuja de luminiscencia creada en esta zona. Sigue subiendo sus manos en ese momento, veo que limpia, repotencializa la glándula interdimensional del timo, su corazón. Sigue subiendo sus manos, llega hasta la parte de su cabeza, vemos cómo emana mucha luminiscencia, vemos que está entrando sus manos hasta la parte de sus glándulas interdimensionales que se encuentran implantadas. En ese momento vemos que está sacando cada uno de los implantes que se encuentran adheridos a las glándulas interdimensionales de Rogelio. Vemos que está siendo eliminados cada uno de sus implantes y se eliminan por completo ya los de sus glándulas interdimensionales. Vemos que hay un dispositivo que está como entre la parte del cerebelo y la parte posterior de su cerebro. Vemos que hay un dispositivo allí, lo está eliminando con mucho cuidado. Vemos que a medida que lo va expulsando de esta zona, sale este implante con una especie de ramificaciones que están conectados a gran parte de sus conexiones neuronales en su cerebro. Ese implante termina de ser extraído de su cabeza, es eliminado en sus manos por completo también, parte del médico. El médico nuevamente introduce sus manos, vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia, pasa sus manos rápidamente por todas sus conexiones neuronales, las limpia, las repotencializa. Vemos que crea conexiones neuronales nuevas en este momento. Pasa a través de sus manos por sus glándulas interdimensionales, las limpia, las repotencializa. Crea una burbuja de luminiscencia en la parte de su cerebro y repotencializa esta burbuja. Sale por el área de su cabeza y la repotencializa. En este momento, mientras esa burbuja queda repotencializada, el médico sigue emanando mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra y veo que esa luminiscencia conecta con el cerebelo y con el resto de sus glándulas interdimensionales y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones por la cabeza de él. De esa manera está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento. Vemos que ahora está colocando sus manos en la parte de su cuello, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia empieza a descender por sus manos, empiezan a descender por toda su columna vertebral. A medida que desciende sus manos, esa luminiscencia repotencializa toda su columna vertebral, discos intervertebrales. Veo que está entrando sus manos en la parte de sus pulmones.
Sus pulmones se encontraban un poco opacos como por parches de algunas zonas de sus pulmones y veo que esa luminiscencia rápidamente está dejando completamente como renovados toda la parte tanto interna como exterior de sus pulmones. Lo limpia, lo repotencializa. Vemos que tiene sus manos dentro de sus pulmones, se hace ese movimiento de luminiscencia, sale como mucha luminiscencia en polvo que repotencializa y fortalece toda la parte interna de sus pulmones. Esa luminiscencia recorre todas las vías aéreas y sale por su boca, por sus oídos y por sus fosas nasales. Termina de potencializar esta zona, vemos que ahora coloca sus manos en la parte de su rostro, está emanando mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra por sus fosas nasales, está limpiando toda esa parte de su cabeza, de su rostro. Esa luminiscencia sale por sus fosas nasales nuevamente, por su boca. Vemos que está colocando sus manos en ese momento en el cuello, veo que adentra sus manos a esa parte del cuello, elimina implantes también de esta zona. Repotencializa toda la parte de su garganta, sus cuerdas vocales. Vemos que coloca sus manos en la parte de su cabeza, teniendo contacto con ella y emana mucha luminiscencia. Esta se empieza, adentra por su cabeza y baja por su cuello, por todo su aspecto físico. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que en ese momento baja sus manos por las piernas. A medida que baja sus manos por las piernas, elimina unos implantes que se encontraban en la parte de sus tobillos, en una de sus rodillas y la repotencializa por completo. Lo coge de sus pies, emana mucha luminiscencia. Esta luminiscencia recorre todo su sistema óseo, su sistema muscular, rebasando por sus piernas, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos. Sale por los dedos de las manos esa luminiscencia. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere como una capa extra de luminiscencia. Veo que en ese momento se está creando un portal y trae dos copias. En ese momento son las que llegan de Rogelio. Va a ser el proceso con dos copias. Las está limpiando, repotencializando, las está en ese momento acoplando, repotencializa este acople, lo coloca en la parte del aspecto físico de Gabriel, en el área de su pecho, emana mucha luminiscencia y de esa forma acopla en todo su aspecto físico esas dos copias. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico por el proceso. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Rogelio. Dice que debe hacer unos cambios en su alimentación. Dice que debe ser muy consciente de qué tipo de sustancias y productos, tanto en su alimentación como en lo que bebe y en lo que ingiere, es lo que le va a estar siguiendo ocasionando problemas para su salud, para su voz. Dice que él gran parte de eso lo tiene ya identificado, que ya es cuestión de que tenga la voluntad suficiente para que realmente erradique esto y pueda ver cambios muy positivos en su aspecto físico a nivel de su salud. Dice que debe guardar reposo por lo que queda del día, teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que se acaba de hacer en ese momento. Listo. Muy bien, le agradeces al médico, amor infinito para él. Te despides, paciente. Ascendido. Muy bien. Vamos a desplazarnos a la casa de Rogelio a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos, los que nos asisten, nos ayudan por favor a eliminar la tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y hay dos perritos. En este momento los humanos los están adentrando a la casa, vemos cómo están eliminando toda la tecnología y cerrando los portales que habían dentro de ella. Una vez terminado ese proceso, vemos que empiezan a emanar mucha luminiscencia y están subiendo los niveles vibratorios de la casa. La repotencializan. Emanan luminiscencia hacia las mascotas, vemos que limpian, repotencializan los perritos. Salen de la casa y repotencializan la burbuja de esta. Crean una, dos, tres capas y son repotencializadas cada una de ellas. Listo. Muy bien. El humano luz de Rogelio, por favor, haces cambio con él un momento a la cuenta de tres. Uno, dos y tres.
Hermano, amor infinito para ti, bienvenido. Amor infinito para ustedes. Es un gusto poder escucharte. Tu aspecto físico, Rogelio te está escuchando. ¿Te gustaría darle algún mensaje? Por supuesto que sí. De ahora en adelante, solo viene cosas positivas, cosas muy buenas para ti. El bienestar que vas a sentir de hoy en adelante, el bienestar que vas a transmitir va a ser muy grande. Vas a empezar a notarlo contigo mismo y vas a empezar a verlo en la vida de los demás. Ten en cuenta que gran parte de los problemas tienen su origen en el ego. Desde ahí es donde nace el miedo que te impide ser feliz, el miedo que te impide ser libre, el miedo que no te deja fluir con todas las maravillas con las que puedes encontrarte en esta vida. Deja de cuestionarte, deja de señalarte. Ten en cuenta que tú mismo con tus pensamientos, con tus emociones y tus vibraciones puedes crear y hacer grandes cosas. Deja de observar hacia atrás, deja de mirar el pasado, enfocándote en el dolor, en la tristeza y en esas emociones de baja vibración que lo que hacen es afectar tus niveles energéticos y tu conexión vibracional. De ahora en adelante vas a vibrar en el amor. No hay nada que temer, que los recuerdos de tu mente, que cada uno de los recuerdos de tu memoria no te afecten en el presente, no te afecten en tu aquí y tu ahora. Sencillamente obsérvalos, acéptalos y déjalos fluir, déjalos ser. Suelta estas emociones, suelta estas vibraciones. Verás cómo tu cuerpo, cómo tu vibración te lo agradecerá. Mírate primero a ti, mírate siempre adentro. Observarás cómo iniciaste y cómo vas avanzando y evolucionando en tu proceso. Tampoco cuestiones, tampoco juzgues ni señales el proceso de los demás. Así como tampoco lo vas a hacer contigo, no lo puedes hacer con el de los demás. Cada quien vive a su propio ritmo. Cada quien vive bajo las condiciones que cree merecer y que ellos mismos terminan
creando para ellos. Tú de ahora en adelante fluye, fluye en la frecuencia del amor. Estoy contigo. Aquí estoy y aquí estaré. Mano, qué lindo ese mensaje, no solamente para Rogelio, sino para todos los que nos retroalimentamos de los mensajes de la luz. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Infinitas gracias a ustedes por hacer esto posible. Y amor infinito para ustedes también. Gracias, es con todo el amor. Haz campo, déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. Los humanos luz, por favor, nos ayudan a crear burbujas para los aspectos físicos de la esposa, la niña, y una burbuja que contenga al humano luz de Rogelio y a su humano luz, por favor. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia los aspectos físicos de su esposa y de su hija. Los están repotencializando, crean burbujas de luminiscencia. Vemos que crean una capa, dos, tres capas, las repotencializan cada una de ellas. Emanan mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de Rogelio, crean su burbuja. En ese momento hacen el acople de su humano luz con su aspecto físico. Repotencializan su burbuja personal. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. En Inquisición de Alfa, ¿tienen alguna recomendación adicional para Rogelio o algún comentario respecto a este tópico tan importante que es un mecanismo de manipulación tan arraigado en este holograma, lo que es el alcohol? En ese momento, Sion de Alfa está diciendo que efectivamente, tal cual como la entidad que tenía Rogelio lo manifestó, de que esta efectivamente solamente es una de tantas formas y estrategias que las entidades tienen para manipularnos a nosotros acá dentro de este holograma llamado Tierra. Dice que efectivamente hay personas que no saben controlar este tipo de excesos, este tipo de condiciones y situaciones que los lleva a vivir diferentes complejidades y situaciones muy difíciles a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en todos los aspectos de sus vidas. Dice que en muchos de los aspectos físicos de este holograma, mediante esta manipulación, los cegan de una forma muy, muy fuerte, haciéndoles sentir lo que también que por parte de la entidad hubo, no sé, no, esto fue la entidad la que habló respecto a lo de, les hace como sentir cosas que Que ellos ellos están quieren sentir. buscando y exactamente para su bienestar y para sentirse felices, entre comillas, y sentirse ya placenteros y llenos con esto, pero que eso es lo que hace ese tipo de manipulaciones cuando logran arraigarse lo suficientemente fuerte a los aspectos físicos en este holograma. Muy Dice bien, que él ya es consciente de todo esto y ya sabe qué es lo que debe mejorar, qué hábitos debe cambiar y ajustar para que estas condiciones no lo afecten en su proceso. claro que sí. Muy bien, muy agradecidos con la aclaración. Ya todo queda bien ahí en la casa de Rogelio. Sí, todo está bien. No, dicen que hoy se ha llevado a cabo un excelente trabajo, que todo está muy bien. Muy bien, muy agradecidos por la asistencia, por las recomendaciones, por las aclaraciones. Amor infinito para todos los que nos acompañaron. Te despides, ascienden. Ascendidos. Estamos listos. Muy bien, regresamos. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Excelente vuelo. Así fue. Rogelio, vamos a activar tu micrófono. Ahí está. Muy bien, Rogelio, cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Cómo te pareció tu sesión?
Me pareció muy bien, excelente, como todas las sesiones de hipnosis que ustedes hacen. Yo, muy nervioso, de verdad, no podía controlar los latidos de mi corazón por el nervio de que pudiera surgir en la sesión y en alguna de las líneas de tiempo, ¿no? No me pareció tan trágico o tan malo. Yo pensé que iban a surgir unas cosas muy turbias, muy oscuras en mi pasado. Estaba así con el nervio, pero bueno, eso solo fue una sola línea. Hay muchas líneas más, o había, ya, pero tranquilo, estuvo tranquila la sesión en lo que cabe, y La luz, contento. la luz te Pude, muestra lo que necesitas saber para solucionar en esta, ¿no? Y tenemos muy claro que tenemos que trabajar es sobre ciertos comportamientos y que si sigues juicioso y con ese amor y con esa espera, es eso que sentías esperando esa conexión con tu humano luz, si sigues manteniendo ese cariño, pues vas a poder sostener tu conexión. sí, y bueno, la parte que más, bueno, todo es importante. Yo esperaba con la parte de donde mencionaste a mis padres, donde sí estaban en los liberados, y me dio mucho gusto, mucha felicidad, mucha satisfacción, y saber que ya están en un mejor lugar. Así Ya es. estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Por favor, nomás me repites el nombre de mi humano luz. Claro que sí, no te preocupes que yo ahora te mando toda la información por interno, listo, te voy a compartir algo para que empieces a hacer tu trabajo interno, a leer, a estudiar, bien juicioso. Cualquier inquietud, por favor, nos la haces saber. Sabes pues que hay que hacer algunos cambios, ya lo hemos hablado con anterioridad. Te pregunto si Sí, autorizas la publicación del video. claro que sí, y creo que pues no es, yo creo que no se borre mi cara, no hay Sin filtro. nada que yo pueda, que deba esconder, y ¿qué más? Nada más, estos son, sí, lo de mi humano luz. Agradecerle a tu asistente, a Carlos, por su excelente trabajo, a los dos. Yo voy a seguir viendo sus videos, aprendiendo. Es eh, que la idea de ver video es aprender, aprender de cómo se da la manipulación y retroalimentarnos de esos mensajes de los humanos luz, porque pues luz es una y aprendemos todos, listo. sí, claro, Karen, muy agradecido, muchas gracias. Con todo el amor, Con Pues todo el Rogelio. gusto, Rogelio.